Durante siglos, la creatividad fue considerada un territorio exclusivo de los humanos. Pintar un cuadro, escribir un poema, componer una sinfonía o inventar una historia eran actos que parecían inseparables de la emoción, de la experiencia personal y del alma humana. La creatividad era, en cierto modo, lo que nos definía como especie, la capacidad de imaginar lo que no existe y darle forma en un lienzo, en un papel o en una melodía. Pero hoy, en pleno siglo XXI, esa frontera se ha difuminado. La inteligencia artificial ha entrado en escena. Y con ella surge una pregunta que hace apenas unas décadas habría parecido absurda: ¿puede una máquina ser creativa? Las primeras demostraciones sorprendieron al mundo. Algoritmos que componían música en estilos clásicos, programas que pintaban cuadros imitando a Van Gogh o Picasso. Modelos que escribían relatos cortos con giros inesperados. Al principio muchos los vieron como curiosidades, simples experimentos sin mayor trascendencia. Sin embargo, lo que comenzó como un juego pronto mostró ser algo mucho más profundo, una transformación radical en la manera en que entendemos la creatividad misma. Cuando observamos a un modelo de inteligencia artificial generando una pintura digital o escribiendo un poema, no estamos viendo a un humano detrás dictándole palabra por palabra. Lo que ocurre es distinto. La máquina ha analizado millones de ejemplos, ha aprendido patrones, estilos, estructuras. Y a partir de ahí produce algo nuevo. Es cierto que no crea desde la emoción ni desde la experiencia vital, pero sí desde la recombinación de posibilidades casi infinitas. Y eso, en la práctica, también es creatividad, aunque sea de una naturaleza diferente. Lo interesante es cómo esto está cambiando no solo la producción artística, sino la relación de los humanos con su propia imaginación. Pensemos en un escritor con bloqueo creativo. Antes, quizá pasaba días o semanas mirando una página en blanco. Hoy, con la ayuda de una IA, puede obtener sugerencias, giros narrativos, diálogos alternativos. No se trata de que la máquina escriba el libro por él, sino de que le ofrece caminos que quizá nunca habría considerado. La creatividad deja de ser un acto solitario y se convierte en un diálogo entre humano y máquina. Lo mismo ocurre en la música. Artistas de distintos géneros ya utilizan IA para crear bases rítmicas, explorar nuevas armonías o experimentar con sonidos que nunca habrían imaginado por sí solos. La IA no sustituye al músico, pero amplía su universo sonoro. Es como darle a un pintor una paleta con colores que nunca existieron antes. O a un fotógrafo la posibilidad de capturar paisajes que solo se encuentran en mundos imaginarios. Y, sin embargo, junto con el entusiasmo surge el escepticismo. Muchas personas sienten que una obra generada por una máquina carece de alma, que una pintura creada por un algoritmo, por muy impresionante que sea, nunca transmitirá lo mismo que una hecha por un humano. ¿Cómo puede transmitir emoción algo que no siente? Esta es una de las grandes discusiones de nuestro tiempo. Si el arte es únicamente el resultado tangible, un cuadro, una canción, un texto, o si lo que le da valor es el proceso humano detrás de él, con toda su carga de vivencias, dolor, alegría y experiencia. Pero tal vez la clave esté en mirar la creatividad no como un monopolio humano, sino como un espacio compartido. Cuando un diseñador utiliza IA para generar cientos de bocetos en minutos, no está renunciando a su creatividad, está multiplicándola. La máquina actúa como catalizador, acelerando procesos, abriendo caminos, planteando preguntas. Al final, sigue siendo el humano quien decide qué conservar, qué descartar, qué reinterpretar. En publicidad, por ejemplo, las agencias ya utilizan inteligencia artificial para probar variaciones infinitas de anuncios, eslóganes o imágenes. Y luego ajustan con el toque humano aquello que conecta mejor con las emociones del público. En el cine, se utilizan algoritmos para diseñar escenarios, personajes o guiones base que luego los creadores moldean a su estilo. Y en el mundo de los videojuegos, la IA se ha convertido en una herramienta poderosa para generar mundos inmensos, llenos de detalles, que antes habrían tardado años en diseñarse a mano. Lo fascinante es que este cambio está redefiniendo el concepto mismo de autoría.
¿De quién es una obra creada con la ayuda de IA? ¿Del artista que dio la instrucción? ¿De la empresa que entrenó el modelo? ¿De la comunidad cuyos datos alimentaron al sistema? Estas preguntas legales y éticas aún no tienen respuesta clara, pero ya están marcando el rumbo de debates en tribunales y academias. Lo que está en juego no es solo la propiedad intelectual, sino la idea de qué significa ser creador en una era donde las máquinas también producen. Y, sin embargo, quizá lo más revolucionario no sea lo que la IA hace por los artistas profesionales, sino lo que hace por las personas comunes. Hoy cualquiera puede pedir a un modelo que le pinte un paisaje surrealista, que le componga una canción romántica o que le invente un poema para regalar. De pronto, la creatividad ya no es un don reservado a unos pocos, sino una posibilidad abierta a todos. La inteligencia artificial democratiza la imaginación, convierte a cada individuo en un potencial creador. Aunque nunca haya estudiado arte o música, por supuesto, esta democratización también plantea un dilema: si todo el mundo puede crear imágenes perfectas, canciones emotivas o textos brillantes con solo dar una instrucción, ¿qué valor tendrá entonces el trabajo de los artistas? Algunos temen que la saturación de contenido generado por IA diluya el valor del arte humano, que el mercado se inunde de imágenes espectaculares, pero sin historia detrás. Otros, en cambio, ven en ello una oportunidad. En un mundo donde lo artificial abunda, lo humano auténtico se volverá aún más valioso. En última instancia, lo que la inteligencia artificial nos está mostrando es que la creatividad no es un territorio fijo, sino un campo en constante expansión. No se trata de que la máquina reemplace al artista, sino de que amplía lo que entendemos por arte. Igual que la invención de la fotografía no acabó con la pintura, ni el cine con el teatro. La IA no destruirá la creatividad humana, la transformará. Quizá el futuro más interesante sea aquel donde la línea entre humano y máquina se difumine aún más, donde las grandes obras del mañana no sean enteramente humanas ni enteramente artificiales, sino fruto de una colaboración profunda entre ambos. Obras que combinen la sensibilidad del ser humano con la capacidad infinita de generación de la máquina. Obras que nos hagan preguntarnos no solo qué significa crear, sino qué significa ser humano en un mundo donde ya no somos los únicos capaces de imaginar. En esa pregunta, quizá, está el verdadero arte.